Bien, entonces estamos con matemáticas básicas, grupo A. Entonces, en la reunión de la semana pasada les mostré, en términos generales, cuál iba a ser, pues, nuestros objetivos de esta unidad 2, ¿no? Dijimos que el objetivo principal era estudiar álgebra, ¿sí? Álgebra son operaciones con letras, ¿sí? Empieza a aparecer la X, la A, la B y la Z, todas las letras que quieran, ¿sí? Yo les he dicho que eso parecía más bien una clase de caligrafía porque aparecen muchas letras que de números, ¿sí? Dejamos de ver los números, empezamos a trabajar con letras. Pero las letras representan números, ¿no? Claro. ¿Cuándo aparecen en las fórmulas? Por ejemplo, la segunda ley de Newton, o no sé si la segunda, pero hay una ley que dice que la fuerza que recibe un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí nos están dando una fórmula, miren. Si yo quiero calcular la fuerza que se aplica sobre un objeto que tiene masa 50 kilogramos, ¿no? Y va a una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que multiplicar masa por aceleración, 50 por 2, 100. Entonces eso me da la fuerza que puede imprimir, que puede proporcionar ese objeto, esa partícula o lo que sea, ¿no? Que la fuerza está medida en newtons, ¿sí? Entonces ahí hay una fórmula, miren, aparecen solo letras. Ustedes saben que esta M se puede transformar en 50 y esta aceleración en 2. Y en general, si me dan otros datos, pues yo uso los otros datos. ¿Listo? Y puedo calcular, ¿no? Entonces por eso se usan letras, para sintetizar fórmulas, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, ¿qué pega más duro? En esta fórmula nos están diciendo que la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración, ¿no? Hablando de cosas proporcionales, de magnitudes proporcionales, la fuerza es proporcional a la masa y la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que si a nosotros se nos viene un toro encima que pesa 1 tonelada y viene a 2 metros por segundo, eso nos va a pegar más duro que si viene un toro nomás o un ternerito de 200 kilos, ¿no? Entonces son proporcionales la fuerza, la masa y la aceleración, todas esas magnitudes son proporcionales. ¿Listo? Entonces empezamos a usar letras. Aquí, en el curso, empezamos a usar letras. Bien, hay muchas fórmulas que están así en términos de letras. ¿Alguien se sabe alguna formulita por ahí de física? Por ejemplo, hay una fórmula que dice que la velocidad promedio es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? La velocidad promedio de un desplazamiento. Por ejemplo, si yo voy de Pamplona a Cúcuta y la distancia de ¿cuántos kilómetros? 80, digamos. No son kilómetros exactos, ¿no? Yo no sé cuánto es. Digamos que 80 y me demoro 2 horas o sí, 2 horas. Entonces divido 80 sobre 2 horas. Entonces eso me da la velocidad promedio que tuve en todo el trayecto. O sea, me da 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces tenemos otra fórmula, miren, que nos dice que la velocidad promedio es igual a la distancia sobre tiempo. Todo aparece en letras, ¿sí? Porque nosotros necesitamos dar una fórmula en la que podamos reemplazar los datos que tengamos, ¿no? Mejor dicho, una fórmula es para hablar en términos generales. ¿Listo? ¿Claros? ¿Todo el mundo está ahí? Bueno, entonces marquen presente, escriban presente en el chat. Todo el mundo yo creo que ya sabe hacer eso, ¿no? Daisy quiere opinar algo sobre las clases Chaira. Todo el mundo ya vio sus notas en la plataforma, ¿no? Yo ya califiqué. ¿Cómo me dieron la mano calificando? ¿Una mano pesada o liviana? ¿Qué dicen ustedes?
Nadie tiene opiniones hoy, pues, un día antes del gran paro nacional. Nadie quiere hablar. Fue muy flexible, profe, gracias. Soy muy flexible, ¿cierto? Muy justo, Yo, profe. yo no bajaba, si un punto les quedaba mal, yo no les quitaba todo el punto, sino que les quitaba media 0,5, le quitaba una decimita, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes iniciaran esta unidad 2 con todo el corazón, con todas las ganas. Bien, esta unidad 2 hay que tener más cuidado, ¿bien? Yo voy subiendo el nivel de dificultad. Esta vez hice un parcial para todo el mundo. Y yo sé cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? No sé, cuando uno hace el mismo parcial para todo el grupo, pues es inevitable que si uno no sabe una pregunta, si uno no sabe responder alguna preguntita, uno le escribe un WhatsApp ahí al amigo, ¿no? Con el que hizo el taller. Dice, ayúdame aquí, dame el favor. ¿Cierto? Eso es legítimo. Estamos en clases virtuales, pasa eso. Eso no es nada extraordinario. Pasa aquí y pasa en todo lado. En la universidad del país y la de Brasil y la de Argentina, en todo lado lo mismo. Bueno, el hecho es que para la próxima unidad va a ser parciales diferentes, como les había comentado, ¿no? Por número de identificación de cédula. Entonces, para que estudien más juiciosos, ¿no? Ahora, la forma de calificar, bueno, seguirá siendo como la que vieron, no tan, depende de los errores, ¿no? Porque como ya vamos avanzando más, hay que ir puliéndonos. Entonces, mucha más atención en este segundo corte. ¿Quién más tiene una opinión sobre el parcial? Fácil, sí, sí. El tiempo, yo sé que se dio el tiempo suficiente, que fue fácil en general. Yo sé todas esas cosas. Yo sé que ha podido dar 1 hora mejor en lugar de 2, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna otra opinión? Profe, pues yo la verdad, a lo personal le agradezco porque pues a mí ese día, pues ya venía pues ya con hace 2 días con mal internet y pues, pues la verdad me suele presentar el Sí. parcial. Ah, bueno. Claro que sí. Bien. Entonces, si no hay más opiniones, podemos seguir hablando aquí de matemática, ¿sí? Entonces, el álgebra. Hay un libro que ustedes, yo creo que han escuchado hablar, ¿no? Ese tal álgebra de Baldor, ¿no? Donde aparece ahí un señor con una, ¿cómo se llama este? Con una túnica ahí que parece que fuera del Medio Oriente, ¿sí? Álgebra de Baldor. Ese es un libro, no puedo decir que sea bueno, pero puede ser útil para, para sacar ejercicios de ahí y repasar, ¿bien? Aunque es un libro demasiado teórico, ¿no? Como que quieren que ustedes aprendan a hacer cuentas así a lo loco y no interpretar las cosas. Pero sí lo vamos a usar para sacar ejercicios de ahí. Bien. Entonces, lo primero que todo, nosotros tuvimos la fortuna ya de ver algo de operaciones básicas algebraicas, ¿no? Entonces hablamos de que, por ejemplo, si tenemos x más x, términos comunes, porque el x y el x, y los dos están elevados a la 1, entonces esto da 2x, ¿no? Y si tenemos x por x, pues esto da, ¿cuánto da esto? A ver, x por x. X a la 2. X a la X a la 2. 2, ¿cierto? Eso, x a la 2. Entonces hay que tener en cuenta esos dos detalles, ¿no? Una cosa es sumar y otra cosa es cuando multiplico, ¿no? Cuando multiplico se suma al exponente. Por eso queda aquí x a la 2. Y cuando sumo, pues es como piensen en cualquier objeto, ¿no? El x puede ser lo que sea, hasta puede ser una fruta, puede ser cualquier número, ¿sí? Pero si nosotros queremos entender mejor, piensen como una fruta, lo que sea. Usted no dice, no, ahí en la mesa hay una manzana más otra manzana, mamá. Usted dice, hay 2 manzanas. Y usted ve una más una, dos manzanas. Sí, en nuestro lenguaje ya
Cuando nosotros hablamos ya estamos usando álgebra, ¿sí? O es que aquí alguien dice, sí, en la mesa hay una manzana más una manzana más una manzana. No, uno dice hay 3 manzanas, ya sumó. Mejor dicho, usted factorizó las manzanas. Uno hace todo esto, nunca le pone cuidado, ¿no? Uno ve las 3 manzanas ahí y uno hace factor común, ¿no? Si tiene las 3 manzanas en la mesa, uno factoriza la manzana, factor común, ¿y qué queda cuando factorizo? Queda un 1 más 1 más 1. Entonces queda 1 más 1 más 1, 3 manzanas. Es que uno hace todo eso en un segundo, ¿sí? Pero cuando nos dicen hágalo con letras, ahí sí ya no queremos, ahí sí decimos que es complicado, ¿cierto? Pero no. Entonces, eso lo hicimos en la clase anterior, ¿bien? De hecho, los últimos 30 minutos se dejó una actividad, ¿no? Les dije, bueno, terminemos aquí la clase en videoconferencia y resuelvan esta actividad. Les mandé una foto y unos ejercicios, ¿sí o no? Para que vea que tengo buena memoria. No sé si alguien tiene preguntas sobre esos ejercicios, si alguien los hizo, quedó alguna duda. ¿Está todo bien? Pues yo sí los hice, Ah, profe, y de verdad me parecieron sencillos. sencillos, bien. ¿Y Juan Cañas? ¿Quién los hizo? Ojo, ¿no? Hay que trabajar en los ejercicios. Entonces estaban sencillos. Entonces fundamentalmente lo que hacíamos era sumar términos comunes, ¿no? Cuando tenemos un x cuadrado y o z, cuando tenemos combinación de letras, yo puedo sumarlas o restarlas siempre y cuando las letras tengan los mismos exponentes. Por ejemplo, aquí tengo x cuadrado y z, y aquí tengo 3x cuadrado y z. Tienen los mismos exponentes, puedo sumar y decir que eso es 4x cuadrado y z. ¿Sí? Porque aparecen las mismas letras. Ahora, si aparecen, y los exponentes también, si aparece, por ejemplo, x por y más x por y cuadrado, y nos dicen sume eso, pues no podemos sumar, ¿cierto? No podemos sumar porque son de distinta naturaleza los 2 términos que están ahí, porque aquí aparece un y al cuadrado, entonces no puedo hacer nada, porque aquí no tengo el y al cuadrado. Es como sumar una pera con una manzana, no puedo. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y si nos dicen, saque el factor común de esta expresión, factorice esto. Si nos dicen, voy a cerrarlo entre paréntesis, factorice esta expresión. Es otro tipo de pregunta, ¿no? Factorice. ¿Qué quiere decir factorizar? Que yo escriba eso que está ahí como el producto de 2 términos. Este por este otro. Sí, eso es factorizar. A estos paréntesis de aquí, a esos señores de ahí, se le llaman factores. ¿Sí? Factores. ¿Sí? A los paréntesis. Por eso le dice factorizar. Que lo escriba como factores. ¿Sí? Este y este también es un factor, este de acá. Por ejemplo, cuando yo tengo 5, o coloquemos aquí más bien 25. 25 se puede factorizar, sí, mire, se puede escribir como 5 por 5. ¿Sí? Entonces el 5 es un factor y el otro 5 es otro factor. Lo mismo en el álgebra, ¿sí? Cuando tenemos x, y, etcétera. Bien, entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo factorizo eso? ¿Quién va en el primer paréntesis o a quién coloco? ¿Quién me ayuda con eso? Alguien que tenga la generosidad de colaborarnos. Que no sean todos a la vez, ¿no? Esto se colapsa aquí el micrófono. Sí. ¿Cuál es el factor? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el factor común aquí? En esta expresión. Un factor común. X, Y, Z. No, en este aquí que encerré. En este. X, X, Y. Y, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿uno cómo hace para sacar los factores comunes? Uno empieza a mirar, mire, miremos este. Aquí aparece X por Y y acá aparece de nuevo X por Y a la 2. Entonces aparece el X y el Y en los 2 términos. Uno dice, bueno,
Ese es factor común. Ahora, para factorizarlo bien, completamente, uno escoge el de menor exponente. Por ejemplo, ya sé que en los dos aparece x. Y aquí aparece x elevado a la 1 y aquí también. Pero si aquí apareciera, cambiamos el ejercicio un poquito. X a la 2. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo escojo el x que aparece con el exponente más pequeño, ¿no? Que en los dos casos, en los dos términos aparece x, pero escojo el del exponente más pequeño. Entonces escojo x. Y aquí aparece y, y acá también, pero acá aparece y a la 2. Entonces yo escojo siempre el de exponente más pequeño. Entonces coloco x por y. Entonces, ¿qué me va a quedar en el paréntesis de aquí? ¿Quién me colabora ahí, tan amable? Para yo no trabajar tan duro, ¿quién me colabora ahí? Entonces, miren, si yo factoricé x por y, una pregunta aquí teórica, aquí, ¿cuánto es x por y? ¿Cierto? Multiplicado por 1. Sigue dando x por y, ¿cierto? XY. Todo número multiplicado por 1, pues da el mismo, ¿sí o no? Todo el mundo concuerda con eso. Entonces, cuando yo factorizo x por y, este x por y es como si estuviese multiplicado por un 1. Entonces, cuando factorizo el x por y, ¿qué me queda aquí? Un 1, ¿cierto? Porque extraje ese factor común, ya lo extraje. Entonces quedó el 1 solito ahí. Aburrido el 1, ya no está con el x y con el y. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Más, ¿este más de dónde es? Este más viene aquí, miren. ¿Y qué me queda aquí sumando el 1? XY. XY, ¿cierto? ¿Por qué queda XY? Porque yo sé que x al cuadrado por y al cuadrado es lo mismo que escribir x por y por x por y. Es lo mismo. Entonces, si yo extraje un x por y en factor común, ¿qué me quedó? Pues el otro x por y. Bien. ¿Cómo nosotros sabemos si eso quedó bien factorizado? Si nosotros estamos escépticos, ¿no? Si estamos escépticos, pues simplemente distribuimos. Cuando uno tiene un paréntesis y tiene un término ahí al lado del paréntesis, aquí se entiende, uno generalmente no coloca este punto. Ni siquiera se coloca este paréntesis de aquí. ¿Por qué? Porque este paréntesis no es necesario, porque aquí solo hay un término. Entonces, cuando aparece una expresión así, se entiende que este x por y está multiplicando lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo se multiplica? Propiedad distributiva. Le empieza aquí a saludar a este. Yo, señor 1, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Lo multiplica. Y luego viene acá porque es que el x por y es una persona educada. Saluda a cada uno, ¿no? Y los multiplica. Si hago propiedad distributiva de x por y por 1 me da x por y más x por y me da x al cuadrado. O me da x por y al cuadrado, pues. Pero x por y al cuadrado, este cuadrado afecta a la x, afecta a la y. Entonces es lo mismo que tener x a la 2 por y a la 2. Entonces, factorizamos. Eso fue factor común. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Factor común. Bien. Ahora, ¿qué vamos a estudiar hoy? Productos notables. ¿Sí? Productos. Cuando nos dicen esa palabra productos, se refieren a una multiplicación, ¿no? Uno puede decir multiplicación o puede decir producto. Uno le puede decir al amigo, ¿cuánto es el producto de 3 por 5? O de 3 y 5. ¿O cuál es la multiplicación de 3 y 5? ¿Cuánto da eso? Esto es producto. O coloquemos entre paréntesis multiplicación o multiplicaciones notables. Entonces, ¿cómo así que notables? ¿Qué querrá decir eso? Pues notables, la palabra misma lo dice, ¿no? Que se nota lo que va a dar. No, esta tilde no va aquí. Se nota pues que va a dar. Eso es lo que quiere decir notable. Ya haremos en ejemplos concretos. Bien. Entonces vamos a estudiar productos, primero que todo, que si no podemos hablar de productos notables y no sabemos multiplicar.
Entonces, primero que todo, ya sabemos que multiplicar un término de x por y así, sobre un paréntesis se distribuye, ¿no? O sea, ese tipo de multiplicaciones, voy a decir qué tipo de multiplicaciones nosotros sabemos hacer. Sabemos hacer multiplicaciones así. Por ejemplo, si yo tengo x menos y por x, esta la sabemos hacer, ¿sí o no? O si tengo y por x menos y, esta también la sabemos hacer, ¿cierto? Este tipo de multiplicaciones de productos, ¿no? Aquí hay un producto, viene el puntito. No lo coloco, pero bloquémoslo por esta vez. Ahí hay multiplicaciones, hay productos. Y eso lo sabemos hacer. ¿Cuánto da el de arriba? A ver. Multiplicación en el ejemplo 1. Este es el 2. ¿El de arriba cuánto da? X a la 2. Eso, yo puedo empezar propiedad distributiva en cualquier orden. Yo puedo empezar multiplicando con este y luego con este. ¿Sí? Entonces, x por x a la 2, sí. Menos, ¿no? Que hay un menos. Menos Más XY. menos xy o yx. Aquí esas observaciones son importantes, ¿no? Es lo mismo decir x por y o y por x. Es lo mismo, representan lo mismo. Porque es lo mismo 3 por 5 que 5 por 3. Y x y y son números. Bien. Y la otra multiplicación, ¿cuánto da? A ver. La misma propiedad distributiva, ¿cierto? Este por este. Da por este. Y por X menos Y al cuadrado. Y por x lo puedo escribir también como x por y, ¿cierto? Menos y por y al cuadrado. Muy bien. Entonces, miren, podemos hacer eso. Legítimo, ¿cierto? Ahora la pregunta es cómo hacemos productos en el que aparecen dos términos en cada factor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Veamos. Juan Cañas, ¿cómo va Juan Cañas? ¿Está entendiendo los ejemplos? Sí, Juan Cañas no quiere responder. ¿Está atento a la clase me o escucha? está haciendo otras Profe. cosas o no? Sí, No le estoy poniendo atención. eso, muy bien. Entonces, digamos, miren este producto aquí. X más Y. ¿Sí? Este es un factor multiplicado a su vez por X más Y. Miren qué cosa tan curiosa. ¿Cuánto dará esta multiplicación? A ver. Entonces aquí tenemos que Profe. seguir haciendo la propiedad distributiva. Sí. La pantalla. Bueno, antes de explicarles esto, por ahí unos estudiantes están diciendo que es que el álgebra no era importante. ¿Ustedes pueden creer eso? El álgebra es importante. Lo que pasa es que donde ellos se desenvuelven no es importante. ¿Sí? Es como alguien que sepa hablar inglés o portugués aquí en Colombia. Pues, ¿para qué necesita uno hablar inglés aquí si todo el mundo habla español? ¿No? En el barrio de uno todo el mundo habla español. Lo hablan hasta mal, ¿no? Pero entonces, ¿para qué uno necesita inglés o portugués o alemán? Entonces ellos van a decir, sí, ¿para qué? Desacreditan pues el hecho de que pueda hablar ese otro idioma, ¿cierto? Lo mismo son los que desacreditan el álgebra, que para qué eso, que yo nunca lo he usado en mi trabajo. Bueno, depende, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo desempeñe? Porque hay varios tipos de ingeniero, ¿no? En el caso de los que quieran seguir estudiando, el álgebra es anterior al cálculo. O sea, uno empieza en la matemática como estamos haciendo nosotros, estudiando álgebra aquí, como requisito. Está en la parte de abajo de la pirámide. ¿Sí? Luego, si usted entiende álgebra, puede pasar a estudiar cálculo. Y luego, si entiende muy bien el cálculo, puede hacer análisis matemático. Cálculo. Luego puede hacer análisis. ¿Sí? Pero si nosotros no sabemos álgebra, mejor dicho, ni se inscriban a un curso de cálculo.
No pueden hacerlo. No se puede. Sí, porque en el cálculo ya no se usa, ya no se explica eso que yo estoy haciendo aquí. Todas estas cuentas, todas estas distribuciones, eso ya no lo explican más. Se asume que ya se sabe. Y a partir de ahí empiezan a hacer construcciones nuevas, matemáticas. Trabajan con funciones, límites, derivadas, ¿sí? Entonces el álgebra es fundamental, es la piedra angular aquí, es la base. Eso que estamos haciendo nosotros es sencillo, pero es la base. Entonces, si la gente desacredita el álgebra, y si hay un ingeniero que desacredita el álgebra y la matemática, es porque seguramente no está haciendo un trabajo correspondiente al de ingeniero, ¿no? Y es que eso ocurre mucho en nuestro país, aquí en Colombia, ocurre eso. Sale el ingeniero y entonces va a trabajar, pero no hace las actividades que corresponden a un ingeniero. Más bien lo ponen como hacer pura burocracia de documentos, de que el personal de trabajo, ¿sí? Eso no está mal, es un Como trabajo área también, administrativa. área administrativa, es un trabajo que se requiere, importante también, no lo desacredito en ningún sentido, pero entonces está haciendo es parte administrativa. Ahora, ¿qué pasa aquí en Colombia? Pues que no sé si es que no quieren nuestros ingenieros o qué, porque va usted, mire las obras importantes que están haciendo, traen ingenieros de afuera. Entonces esos son los que hacen los planos, ¿sí? En AutoCAD, que hay una aplicación poderosa para hacer planos. Esos son los que toman las medidas, son los que hacen las cuentas, los que dice cuánto hierro se necesita, cuánto concreto, qué mezcla hacer, ¿sí? Porque cuando uno está haciendo una edificación, hablando en ingeniería de materiales, por ejemplo, entonces ciertas partes necesitan una mayor concentración de cemento, por ejemplo, tiene que ser más fino ahí, otras menos, ¿sí? Se tienen que hacer cuentas. Si uno va a hacer un puente, tiene que hacerse un análisis ahí con ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, tiene que hacerse un análisis para que cuando el viento pegue aquí, eso empiece a generar una vibración. Entonces, si la frecuencia con que pega el viento es igual a la vibración del puente, es como un columpio, ¿no? Cuando usted está empujando a un niño en el columpio, él viene y usted vuelve y lo empuja un poquito. Viene y vuelve y lo empuja. Entonces, cuando menos piensa, el niño se le ha salido y se le ha matado por allá porque usted lo empujó mucho. Ha dado toda la vuelta completa. Todos esos análisis se tienen que hacer, ¿sí? La idea es que cuando el viento empuje el puente esté encontrándose contra el viento, o sea, que no tengan la misma frecuencia, porque entonces si tienen la misma frecuencia, el puente empieza a ser así, hasta que se rompe todo. Bueno, son varios estudios que tienen que hacerse. Ahora la pregunta es, ¿será que nuestros ingenieros están haciendo eso? ¿O los tienen solamente plegados en la parte administrativa? Entonces, eso es lo que más ocurre, ¿no? Entonces el ingeniero va y dice, no, resulta que yo nunca he usado la matemática en mi carrera, que el trinomio cuadrado perfecto, eso no me sirve ahí para nada, que esas cosas de matemática nunca los he usado. Él tiene razón, nunca los ha usado, pero porque no está desempeñando el cargo de ingeniero como tal. La palabra ingeniero es que crea cosas, es de ingenio, ¿no? Y no lo está haciendo. Entonces viene y desacredita todo lo que sabe matemática. Dice que no, que eso no me ha servido. Y entonces se hace un efecto bola de nieve. Entonces vienen acá todo el mundo a decir, no, mi primo ingeniero, mi hermano, y él dice que eso no sirve. Y a la final, pues, ¿qué pasa? Pues queda todo esto desacreditado. ¿Sí? Pero entonces sí tiene su importancia, depende cómo se vaya a desempeñar, ¿no? Ahora, eso por una parte, pero si lo queremos ver como un ejercicio de la mente, ¿sí? Estudiar la matemática para ejercitar la mente nomás, también es bueno, como los que juegan ajedrez, ¿no? Es un deporte de la mente. El ajedrez es un deporte que requiere mucha concentración, analizar las jugadas posteriores, adelantarse a los hechos, y en el fondo ahí hay mucha matemática, ¿no? De hecho, está probado que en una partida de ajedrez, ¿tá? Prácticamente la probabilidad de que uno juegue la misma partida es 0, ¿no? En cada juego que uno desarrolla es único prácticamente. Bien, entonces el álgebra aquí, como la subrayé, es la base de todo lo demás. ¿Listo? Nosotros queremos tener una buena base.
Yo sé que no todos ustedes van a desempeñar cargos así de matemáticas, donde requieran demasiada matemática, pero sí es bueno tener una base razonable, ¿sí? Entonces esto sí tiene su importancia, ¿listo? Todo el mundo me sigue hasta aquí. ¿Sí se entiende por qué es que unos desameritan el álgebra y el cálculo? Sí, señor. Sí, profe. Eso. Bueno, entonces ahorita sí, continuemos con el álgebra. Esta pequeña digresión que hice para que ustedes no se aburran aquí en la clase. ¿Alguien quiere decir algo adicional a lo que yo dije? ¿Alguna experiencia así, un amigo, familiar que haya dicho eso? Paola, ¿no? Zaira, ¿no? No, señor. Bueno, entonces, ahora sí, la pregunta es cómo hago para hacer estas multiplicaciones, donde en cada factor aparecen dos términos. Por ejemplo, aquí tengo, los de arriba tenía el primer factor que era x menos y, pero el segundo factor era solo x, ¿no? Por aquí aparecen dos términos en los dos casos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No preocuparme, es simplemente aplicar propiedad distributiva de nuevo. ¿Cómo? Empiezo con el x de aquí, miren, y lo empiezo a distribuir en el otro paréntesis, ¿ya? Entonces empiezo x por x más, porque aquí hay un más y el x está positivo, ¿no? Cada que yo hago una multiplicación debo tener en cuenta los signos. X aquí está positivo, acá también, x por x, x al cuadrado, positivo, ¿no? Ahora, x por y me da xy, entonces los dos están positivos, queda más x por y, ¿cierto? Entonces distribuí el primer término del primer factor. Y aquí están las flechas de la distribución, miren. Ahorita debo hacer lo mismo con el y, ¿sí? Entonces empiezo y por x, me da, voy a escribir aquí y por x, pues. Más por más da más. Y por y al cuadrado, ¿sí? Entonces de esa forma se distribuye. Eso es hicimos un producto, ¿sí? Este y aquí y luego vino acá. Y ahí están indicadas las flechas que se hacen. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Ya hice el producto. ¿Será que esto que está aquí lo puedo simplificar? Por eso nosotros estudiamos simplificación de expresiones antes que hacer productos. ¿Qué puedo simplificar acá en esto que me quedo? Esto de aquí. Esto de aquí, ¿cómo se simplifica? Por ejemplo, el x cuadrado no hay con quién sumarlo porque no hay otro x cuadrado en todos lados. Entonces se va a quedar aquí, ¿cierto? Aquí tengo x por y y tengo y por x. ¿Será que puedo hacer algo entre estos dos? ¿Cuánto da la suma de estos dos términos? 2xy, ¿cierto? Porque y por x es lo mismo que x por y. Entonces yo tengo dos veces x por y ahí. ¿Cierto? Tengo dos veces x por y. Entonces por eso aquí puedo escribir así. Más dos veces x por y. Más y al cuadrado acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué concluimos? Hagamos estos tres puntos suspensivos, estos tres puntos así en forma de triángulo. Esto se usa mucho en matemáticas. ¿Bien? ¿Para qué? Para indicar que concluimos. Concluimos algo. ¿Qué concluimos en este caso? Concluimos que x más y, ¿cierto? Que fueron los factores que multipliqué, x más y por x más y, que es lo mismo, como yo tengo x más y por x más y, es lo mismo que escribir x más y al cuadrado, porque está el mismo factor multiplicándose, está x más y multiplicándose por sí mismo dos veces. Miren, entonces yo puedo escribirlo así. ¿Concuerdan conmigo? Tengo x más y por x más y, entonces tengo x más y al cuadrado. Y concluimos que x más y al cuadrado es x a la 2 más 2xy
más y al cuadrado. Eso fue lo que concluimos. Entonces, a eso que nos dio ahí, a esto, vamos a cerrar una cajita. Se le denomina un producto notable, ¿sí? Es como tener una fórmula. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Dice que yo tengo x más y al cuadrado, eso es igual a el primero al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 veces x por y, x el primero, y el segundo, más el segundo al cuadrado, es decir, más y al cuadrado. Y a esto se le denomina el binomio cuadrado perfecto. ¿Sí lo han escuchado esa palabra alguna vez? Sí, en el colegio. En el colegio, sí. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros. Entonces, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble del producto de los términos más el cuadrado del segundo. Bueno, que ya he dicho antes, ¿sí? Entonces, tenemos este primer producto notable. Entonces, ¿qué implica ese producto notable? Que algunas multiplicaciones las podemos hacer más rápido. Por ejemplo, digamos que y es un número. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, si y es 3, ¿cuánto me va a dar x más 3 al cuadrado? Entonces, según la fórmula que vimos antes, dice que es el primero al cuadrado. ¿Cómo hay que el primero? Sí. Yo voy a decir quién es el primero y quién es el segundo. El primero es el que está de primero. El primero es el x. ¿Sí? El segundo es el 3. Entonces va a ser el primero al cuadrado, va a ser x al cuadrado, más 2 veces el primero, coloquemos más 2 veces el primero por el segundo, por 3, más el segundo al cuadrado. Entonces, en este caso el segundo es 3, entonces más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da esto simplificando? Aquí tengo 2 por x por 3. Entonces los números se pueden multiplicar. Todas estas tres expresiones están multiplicando. Yo puedo hacer 2 por 3, puedo multiplicar este con este. ¿Sí? Esto es legítimo, se puede. Entonces 2 por 3, 6. Entonces yo tengo es x al cuadrado más 6x más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces x más 3 al cuadrado es esto. Y yo dije que esto era un producto notable, entonces que era el primero al cuadrado. No tuve que hacer todas estas cuentas que hicimos hace un momento para deducir la fórmula, no. Todo eso no lo tuve que hacer. Usé el hecho de que era un producto notable y que era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, entonces de eso se trata esta sección, de seguir encontrando productos notables. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una, profe. Sí, ¿Usted está proyectando pantalla o es que no me sale nada? yo sí estoy proyectando. ¿Los demás están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Sí, lo que, sí, hay pantalla, claro. Lo que usted debe hacer es como tratar de correr, si está en el celular, correr así, hacia los lados a ver si le aparece. Porque usted puede ser que está viendo a sus compañeros con el que están conectados. Cuando uno está desde el celular, uno ve a los que están conectados, ¿no? Y no ve la pantalla, entonces ahí está el problema. Bien. Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos, pero en esos 10 minutos ustedes pueden pensar cuánto es x menos y al cuadrado. ¿Qué pasa si yo en lugar de sumar x y y le hablo al cuadrado, tengo x menos y? ¿Cuál fórmula